al último del mensaje vamos a decir algo muy importante, pero todo el mensaje está diseñado para nuevos creyentes, para creyentes medios y para creyentes avanzados. Y también quiero hacerles unas preguntas que quiero que se las hagan muy en el fondo de su corazón. ¿Realmente soy cristiano? ¿Realmente soy cristiano? ¿O solamente me hago llamar cristiano? ¿Solamente me hago llamar cristiano? ¿O permito que me llamen cristiano? Permito que me llamen cristiano. Si no tienen bien definido el concepto de lo que es ser cristiano, y si no están seguros de lo que es ser cristiano, quiero y he orado a Dios para que les quede claro ese concepto. ¿Cuántas Biblias vieron hoy? Álcenlas, por favor, hermanos, a ver si voy a hacer un pandeo, Paco. Esto es lo que yo llamo un panorama bíblico. Ya pueden bajar, hermanos, muchas gracias. Vamos a abrir esas Biblias en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos 11:26. Hechos 11:26. Aquí en este capítulo nos habla de Pablo, porque Pablo había hecho viajes misioneros a una ciudad muy importante. Al menos se dice en la Biblia que fueron 2, pero podemos decir que fueron 3 viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Ahí, en ese capítulo, se habla de la entrada del Evangelio a la ciudad de Antioquía. Antioquía de Siria. Bueno, porque hay 2 Antioquías. Antioquía de Siria y Antioquía de Pisidia. Pero aquí estamos hablando de Antioquía de Siria, donde había una iglesia fuerte, una iglesia grande, una iglesia que siempre, a pesar de su grandeza, siempre se mantuvo unida. Y otra cosa, nunca perdió la visión de lo que fue y para lo que está una iglesia, que es propagar el Evangelio a todo el mundo. Pero aquí, en este capítulo, hay un dato muy interesante e histórico que quiero que leamos. Dice: y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Este es el dato histórico. Ahí en Antioquía se llamó por primera vez cristianos a los cristianos. Los apóstoles y los discípulos nunca dijeron: ¡hey! ¡Llamen los cristianos! No, la gente fue quien les empezó a decir cristianos. Y realmente era una especie como de mote, una especie como de burla, como diciendo: mira ese Cristito, ese que quiere imitar o parecerse a aquel Jesús de Nazaret. Pero ellos lo reafirmaron con su vida y con sus hechos, porque dijeron: sí, somos cristianos, porque llevamos la vida como Cristo, amamos como Cristo, perdonamos como Cristo, servimos a Dios como Cristo. Y en lugar de que fuera una burla, lo consolidaron. Vamos a hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por este momento en el que nos encontramos aquí reunidos con la disposición de escuchar tu palabra, Señor. Palabra que me des elocuencia, retórica, Señor, para poder enseñar tu palabra con denuedo. Te pido que quites cualquier ruido físico, cualquier ruido mental de la mente de mis hermanos y hermanos, y que el mensaje pueda llegar a sus corazones y a sus mentes, que puedan almacenar la información para después recuperarla. Todo esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y por eso titulé Cristianismo al 100%. Cristianismo al 100%. Pero hay que definir algo. ¿Qué es ser cristiano?
Y para eso vamos a hacer un ejercicio básico que es muy importante y que se utiliza mucho. Vamos a decir primero qué no es ser cristiano. Vamos a derribar mitos y a derribar falsos conceptos del cristianismo. Y el primer punto es: ser cristiano no es ser religioso. Mucha gente puede ir a una iglesia, puede ir los miércoles, los domingos, puede orar, puede alabar al Señor, puede estar ahí, puede ir a misa, etc. Pero eso no te hace cristiano. Mucha gente puede estar en una religión y estar ahí y después cambiarse a otra y luego ver otra más novedosa que le llamó la atención y cambiarse, pero eso no lo hace cristiano. Otro puede permanecer en una sola religión y decir: yo estoy en esta religión porque es la verdadera, pero eso no lo hace cristiano. No nos confundamos. Segundo, ser cristiano no es ser moralista. Y aquí aclaro: yo no estoy en contra de la moral, yo estoy a favor de la moral, y no porque yo la represente, ni mucho menos, pero reconozco la gente y la verdad que debería de caernos bien esa gente que está a favor de la moral y que alza la voz en contra de la inmoralidad que existe, no nada más en Tehuacán, en Puebla, en México. Hoy más que nunca necesitamos esas voces que se pronuncien a favor de tantas cosas malas que hemos visto y que muchas veces se ha predicado aquí. Es muy importante. Pero una persona, óiganlo bien, puede ser moralista toda su vida, pero puede ser condenado. Porque ser moralista no quiere decir que seas cristiano. Si eres moralista, qué bueno, dame tu mano, te lo agradezco, pero déjame decirte que eso no es ser cristiano. Aquí voy a hablar de denominaciones, no de sectas, denominaciones. Esas denominaciones que yo reconozco como cristianos y los respeto. Muchas de esas denominaciones no pueden estar de acuerdo con ciertas doctrinas, con ciertas costumbres, pero las respeto. Alguien puede decir: yo soy metodista, a mucha honra. Otro por ahí puede decir: yo soy sabatista. Otro puede decir ahí: yo soy carismático. Uno por allá puede decir: yo soy pentecostal. Y alguien puede decir ahí: yo soy penta pero pentecostal. Pero alguien te puede decir: yo soy bautista. Pero ¿saben qué? Eso no te hace ser cristiano. Ahora, quiero aclarar que es muy importante que tengamos siempre y nos identifiquemos con cierto tipo. A ver, son tres cosas. Uno, con un perfil doctrinal, que es lo que pusimos en la carta que enviamos a Tabasco. Con un perfil doctrinal, un perfil de convicciones y, ¿por qué no?, costumbres. Debemos de reconocer que esta misión se identifica con la doctrina o con la iglesia bautista. Pero ¿qué creen? Eso no te hace cristiano. Ser cristiano no es ser descendiente de cristianos. Hace poco alguien me decía, porque llegó un invitado de la iglesia y me decía: yo no sé de usted, pero yo soy cristiano de nacimiento. ¿Cómo que cristiano de nacimiento? Lo que a lo mejor quiso decir es que él nació, cuando nació en un hogar donde sus familiares, sus padres, sus tíos eran cristianos. Pero nadie se salva porque su padre, su madre, su tío o porque sus padres sean salvos. Nadie se salva. Cada quien debe de tomar una decisión ante nuestro Señor Jesucristo. Es una decisión personal. Es como alguien que diga: entro a una cochera y ya soy coche. Pues no, ¿verdad? Por el simple hecho de haber nacido en una casa de cristianos, no te hacen cristianos. Ahora, ser cristiano no es creer en Dios. Y aquí hay mucha confusión. Aquí hay mucha confusión, ¿eh? Vamos a Santiago, por favor. Vamos a Santiago 2:19. Santiago era para mí
el escritor más celoso del verdadero cristianismo. Era el más celoso. Sí, Pablo el más fuerte, el más duro. Pero Santiago le caían mal los cristianos pusilánimes, aquellos que decían y no hacían. Por eso él también dijo: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a vosotros mismos. Vamos a leer todos juntos Santiago 2:19, hermanos. Dice: tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Dice, qué tremendo texto, tan contundente, tan fuerte. Dice, vamos a leerlo otra vez. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien, gracias. También los demonios creen y tiemblan. ¿Tú crees que Dios es uno? Este mensaje se lo estaba dando a unos cristianos que andaban mal en aquellos tiempos. Y luego viene una ironía. Bien haces. También los demonios creen. Y no solo creen, tiemblan. ¿Y cómo no van a creer en Dios si Dios fue quien los creó? Dios fue quien los lanzó con su mano, que los desterró del cielo, los aventó. Cuando se rebelaron principalmente por Satanás, que dice precisamente Santiago que era hijo del amanecer, así llamaba. ¿Y saben qué? Cada vez que Jesús iba caminando se encontraba con endemoniados, se espantaban. Decían, ¿se acuerdan qué decían? ¿Qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Santísimo? ¿Has venido a atormentarnos antes de tiempo? Porque ellos saben que van a ser atormentados. Le tenían miedo a Jesucristo. ¿Cómo no van a creer en Dios? Creer en Dios está bien, es una base, es la plataforma, porque nadie puede ser salvo si no empezando por creer en Dios. Es algo intelectual, pero eso no te hace ser cristiano. Y mucha gente, precisamente, incluso cristianos, les cuesta creer en Dios. Bueno, hablamos luego, o vemos en los medios de comunicación que dicen: la madre naturaleza hizo esto, y la madre naturaleza. Yo no tengo ninguna madre naturaleza. Yo creo en Dios. Amén. En un Dios que creó esto, que creó el mundo, que nos creó a nosotros. En eso creo yo. Amén. Pero debemos reconocer que creer en Dios no es ser cristiano. Ser cristiano no es llevar una vida recta. Puede ser un buen padre, puede ser una buena madre, puede ser un buen trabajador, puede ser un gran ciudadano que paga sus impuestos, altruista, un buen vecino, lo que tú quieras. Y puede llevar una vida recta, pero eso no te hace ser cristiano. Antes, cuando estaba yo pequeño, muy comúnmente decían: mira, ese es un buen cristiano. Así se decía muy comúnmente cuando era una persona recta, pero eso no es ser cristiano. Vamos a irnos más rápido porque hay mucho que explicar, pero vámonos rápido. Dice 7. Ser cristiano no es guardar los mandamientos. Y a propósito, ¿quién puede guardar todos los mandamientos? ¿Quién? Recuerden que les había dicho que haces un estudio y hay más de 600 mandamientos hechos en el Nuevo y en el Antiguo Testamento hechos directamente por Dios. ¿Quién puede guardarlos? Los 10 son los básicos. Pero ¿quién puede guardarlos? Y aunque los guardara, puede ser condenado. Aunque los guardara, que nadie lo puede hacer. El guardar los mandamientos, porque mucha gente en su momento nos enseñaron, y esto va para los nuevos creyentes o algunos invitados que están aquí, que nos enseñaron que si nuestras buenas obras pesaban más que las malas, ya estuvo que nos salvamos. O que si las malas pesaban más que las buenas, ya estuvo que nos condenamos. Pero no es así. No es así, porque les voy a leer un versículo que dice, y también en Santiago 2:10 que dice: porque cualquiera que guardare toda ley, pero ofendiere un punto, se hace culpable de todos. ¿Se acuerdan de aquella noche en Juan 3? No lo busquen. Cuando llegó un hombre de noche a ver a Jesucristo. Era un doctorazo de la ley. Un doctorazo. Con maestría, con especialidad en las leyes jurídicas, con un estudio, una especialidad en los 10 mandamientos y todo su desglose. ¿Y qué sabe que le dijo Jesucristo? Tienes
que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Él no lo comprendió. No lo comprendió ese día medio, lo comprendió. Yo me imagino que toda su religiosidad, todos sus estudios, todo se cayó como una torre. Ese día medio lo entendió esa noche. ¿Y saben cuándo lo entendió completamente? Aquella tarde cuando vio a Jesucristo clavado en la cruz. Porque también Jesucristo le dijo que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo de Dios tenía que ser levantado. ¿Para qué? Para que todo que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y estoy seguro, y estamos seguros que Nicodemo va a estar allá, o está allá con Dios. ¿Por qué lo creo y por qué lo creemos? Porque él, junto con José de Arimatea, fueron los únicos varones que fueron y reclamaron el cuerpo de Jesucristo. Porque hasta los apóstoles tuvieron miedo y se escondieron. Bueno, no es guardar los mandamientos. Ser cristiano no es alejarse de los vicios. Y a veces cuando hablamos de vicios creemos que nada más nos referimos a la bebida alcohólica, que nos referimos a fumar, que nos referimos a sustancias tóxicas, a drogas. Pero no, hay diferentes tipos de vicios. Por ejemplo, llegar tarde. Un vicio también, tener malos pensamientos, ver pornografía, hablar mal de los demás, igualito. Mira ese borracho, mira ese chismoso, igualito. Mira ese drogadicto, mira ese mentiroso, igualito. Pero mucha gente podrá decir, ya no estoy para esto, estoy harto, me voy a internar, voy a dejar la bebida alcohólica, voy a dejar las drogas, voy a dejar el cigarro para que no le haga más daño a mi cuerpo. Ya no quiero ofender más a mi familia, hacerle más daño a mi madre, a mis hijos. Quiero ser una persona que en mi trabajo pueda ser responsable, pero puede dejar esto y el otro y para acá y para allá. Y aún así, no ser cristiano. Porque ser cristiano no es podarse. Es como, por ejemplo, no es podarse, es como, por ejemplo, digamos que acá tuviera yo un árbol de granadas y le corto todas las granadas, todo, hasta la flor. Y digo, me sacudo las manos y digo, ahora es un naranjo. No, el otro año, ¿qué va a pasar? Va a volver a dar granadas, porque su naturaleza es que da granadas. Pero ¿qué pasa? Un ejemplo, que Dios quisiera y esa granada la convierte en un naranjo, porque si Dios quiere, lo puede hacer. Si Dios quiere. Y debe haber cambio de raíz. Y así es como nosotros debemos de nacer de nuevo en espíritu. Es un cambio de corazón, un cambio de mente. Poder dejar todos los vicios, pero no es podarse. Ser cristiano es otra cosa. Ser cristiano no es dejar los vicios. Porque mucha gente luego dice, mira, ya no toma, es que ya se volvió hermano, ya es cristiano. No, eso no hace. Que tú dejes de tomar, de fumar o los vicios que tengas, no te hace que seas cristiano. Ser cristiano no es hacer buenas obras. Y aquí vamos a buscar un texto, hermanos. Vamos a Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, por favor. Pero qué tremendo texto, qué tremendo texto tan contundente. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por obras. No es por obras que nos vamos a ir al cielo. Entonces, por ejemplo, ahorita dimos un versículo de la Biblia. ¿Están de acuerdo que lo más importante es la Biblia? Sí, ¿no? Es lo más importante. Pero vamos a usar la lógica. Vamos a usar la lógica. La Biblia ya lo usamos, ya vimos que es por obras. Pero vamos a usar ahora la lógica. Imagínense que si fuera por obras que nos salváramos, ¿para qué hubiera muerto Jesucristo? Díganme, ¿para qué? ¿Para qué la corona de espinas? ¿Para qué crucifijo? ¿Para qué los clavos? ¿Para qué los azotes?
mejor Dios hubiera hablado, como cuando bautizaron a Jesucristo. Hagan buenas obras para que se vayan al cielo. Pero no lo dijo. Él dijo que, ¿qué dice Juan 3:16? ¿Se lo sabe de memoria? Amor al mundo que ha dado, para que todo aquel que te cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lógica no es por obras. El último punto de esto dice: ser cristiano no es servir a Dios. Habemos muchos que servimos a Dios, por supuesto. Todos de alguna forma sirven. Es cierto lo que decía el hermano Eduardo. Hay mucha gente que sirve de diferentes formas. A veces hay cosas que se ven, pero hay cosas que no. Hay gente que aporte económicamente, y qué bueno que lo haga, y que diezme, y que dé más. ¿Por qué? Porque al final de cuentas también no le podemos quitar la importancia al dinero. Otra cosa es el amor al dinero, a la importancia al dinero. Hay gente que también puede hacerlo orando, puede ayudar orando, puede servir orando espiritualmente. Hay muchas formas de servir a Dios: en la música, en la predicación, en el ministerio de jóvenes, en diferentes tipos de actividades que se hacen durante el año. Pero vamos a un texto que es Mateo 7, 21 al 23. Un texto fuerte, pero la verdad es que ya nos ha dicho muchas veces el pastor. Dice: yo soy salvo, ustedes quién sabe. Y no nos sorprenda que en un momento podamos ver incluso pastores que no nos veamos en la gloria de Dios. Mateo 7, 21 al 23 dice: no todo el que me dice, vamos a ver todos, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos Ahora, vamos en esos últimos 5 minutos, les voy a explicar qué es ser cristiano. Ya vimos lo que no es cristiano. Vamos a ir con 5 puntos muy rápido. En 5 les voy a explicar qué es ser cristiano. 1. Reconocer nuestra condición de pecadores. Pero de veras, reconocer, decir: soy pecador. Reconocer que soy pecador. Cuando reconocemos algo, ya ganamos el 50% de la batalla. ¿Alguien quiere vencer el alcoholismo? Primero tiene que reconocer que es alcohólico. Cuando alguien reconoce que tiene un problema, primero tienes que reconocerlo para poder luchar. Si no lo reconoces, no puedes. Tienes que reconocerlo, pero reconocerlo de veras, con convicción. ¿Sabes qué? Tengo y soy pecador. No decir, por ejemplo, no, pues, sí soy pecador, todo el mundo lo es. No, así no. Es reconocer: soy pecador. 2. Arrepentirnos de nuestros pecados. Aquí vamos a usar nuestras Biblias, hermanos. Vamos a Mateo 4:17, por favor. Mateo 3, 1 al 2. Mateo 3, 1 al 2, por favor. Todo Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué curioso que dos grandes personajes que comenzaron su ministerio casi paralelamente empiezan con unas palabras igual: arrepentidos. Arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón. El arrepentimiento es mucho más que limitarse a reconocer que se ha obrado mal. Arrepentimiento es un cambio de la manera de pensar y del corazón. Implica apartarse de lo malo y buscar a Dios para que no perdone. Arrepentir es caminar hacia el lado equivocado, reflexionar y decir: estoy equivocado, dar la vuelta e ir al sentido contrario. Eso es arrepentimiento. Y una cosa es arrepentimiento y otra cosa es remordimiento. Por ejemplo, Judas, cuando se da cuenta de lo que hizo, va y se ahorca, pero no porque se arrepintió, sino por remordimiento. En cambio, Pedro, cuando niega a Jesucristo, dice la Biblia que lloró amargamente. Triste, estaba arrepentido. Muy diferente arrepentimiento a remordimiento. 3. Aceptar
que Cristo murió por nosotros. Aquí la palabra más importante es por. ¿Por qué? Porque la corona de espinas nos la merecíamos tú y yo. Nosotros somos los pecadores. Él no pecó. Los clavos del crucifijo nos merecía yo y ustedes, porque Él nunca pecó. Los azotes y todo lo que sufrió nos merecía yo y ustedes, porque Él nunca pecó. Él lo hizo por nosotros. 4. Recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Esto que estoy explicando, para los nuevos creyentes y para muchos, tenemos que tenerlo bien definido. Fíjate, esos últimos puntos que estamos hablando son importantes, porque solamente se acerca a Jesucristo una sola vez. Hay veces, con todo respeto, pero hay veces que cuando hacen limitaciones, pastor, y sé que quiere aceptar Jesucristo en su corazón, hay gente que la levanta otra vez y la levanta. No, nada más es una sola vez. Si no estás muy seguro, puedes levantarla, pero no siempre se hace. Hay que tener bien definido cuál es la salvación. 1, ya lo vimos, aceptar nuestra condición que soy pecador. 2, arrepentirme, aceptar que Jesucristo murió por mí. Y 4, recibir a Jesucristo en nuestro corazón. Hay un texto que a veces como que ahorita me vine de la casa y me dice, hemos invitado a mi padre, ya tiene muchos años en el Evangelio, más de 40, que hay un texto que él sembró aquel día, aquella noche, que recibió a Jesucristo en su corazón, que está en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahí es donde aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón y es donde somos salvos. Ahora, 5. Ser imitadores de Jesucristo. Eso es ser cristiano. Eso es de la salvación. La salvación es aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Ser imitadores de Jesucristo. Vamos a buscar 1 Corintios 11:1, hermanos. Decía Pablo, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Más claro, ni el agua. Tenemos que ser como Cristo, actuar como Cristo, amar, perdonar y comportarnos. Mucha gente puede decir, yo soy cristiano. ¿Y cómo es tu vida? ¿Realmente lo reflejas? ¿Realmente eres cristiano? ¿Realmente perdonas? ¿Realmente sirves a Dios? Eso es el cristiano. Eso es cristianismo al 100%. Ahora, esto que les voy a decir, porque Santiago, a mí me fascina Santiago, porque Santiago es una persona, o era un escritor contundente, que decía las cosas como van y como eran. Y en Santiago 2:18 dice algo muy importante. Santiago 2:18 dice algo muy importante, porque mucha gente dice, pues yo soy salvo y no es por obras. ¿Verdad que no es por obras, verdad? Sí, no es por obras. Pero Santiago dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ah, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que somos cristianos si no lo decimos con nuestros actos, con nuestra vida, con nuestras obras? ¿Cómo demostraríamos nuestra fe? Vamos a lo práctico, hermanos. ¿Quieres ser cristiano? 1, acepta tu condición, pero de veras. 2, arrepiéntete. 3, acepta que Él murió por ti. 4, ábrele tu corazón. 5, vive como Él. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos muchas gracias porque en este momento estuvimos aquí escuchando tu palabra, Señor, aprendiendo más de lo que tú nos quieres decir. Te damos muchas gracias por este momento de reflexión, Señor. Te pido que tú nos cuides, que nos bendigas y que siempre estés con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así con los ojos cerrados, por favor, nada más un momentito. Si alguien en esta tarde no tiene a Jesucristo en su corazón, siguiendo los 5 pasos que acabamos de explicar, de reconocer nuestra condición de pecadores, de aceptar que
Jesucristo murió por nosotros, de arrepentirnos y de recibir a nuestro Señor en nuestro corazón. O si hay dudas de que alguien no haya definido bien este concepto y no lo tenga bien definido, quiero que haga conmigo esta siguiente oración. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en este momento reconozco, Señor, que soy pecador. Me arrepiento de todos los pecados que he hecho, Señor. Quiero cambiar. Señor, acepto que tu Hijo murió por mí en la cruz del Calvario. Señor, quiero abrir mi corazón y quiero que entres y que mueres en él. Abre, Señor, entra en mi corazón. Quiero ser salvo. Todo eso te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Así todavía con los ojos cerrados. Si hay alguien que tomó esta decisión en esta tarde, hizo esa oración junto conmigo, quiero que levante su mano. No le dice que pasa al frente, nada más quiero que levante su mano para que pueda yo hacer una oración por él o por ella. ¿Hay alguien? Muchas gracias, hermano. Muchas gracias. Pueden lugar. ¿Hay alguien más que haya levantado su mano? Muy bien, vamos a acabar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por esas 3 personas que aceptaron a Jesucristo, a tu Hijo en su corazón, Señor. Te pido que tú las guíes, las cuides y las bendigas, Señor, y que sigan firmes en la fe. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.